Por todo lo expuesto, creo que pensar que Belal Muhammad tiene condiciones de finalizar a Edwards es un sinsentido, pero pensar que tiene condiciones para llevarlo a robar una decisión de visita me parece que es algo muy razonable, y de hecho yo me inclinaría inicialmente por esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA, hoy día para la previa del main event del UFC 304 que se va a dar en Manchester, Inglaterra, donde Leon Rocky Edwards, el local, va a defender su título de las 170 libras ante Belal Muhammad. ¿Qué podemos decir de esta pelea? Primero, es una pelea donde la UFC nuevamente le da la oportunidad a Leon Edwards de defender su título en suelo local. Edwards tiene una racha impresionante, tiene más de, o prácticamente debo decir, 10 años invicto. La última vez que perdió fue en su primer enfrentamiento ante el ex campeón, el nigeriano Kamaru Usman, y dentro de esos 10 años tiene 12 peleas invictas. Pero lo más impresionante es que tiene 3 victorias ante los dos luchadores que eran los más dominantes de la división en los últimos años y que se esperaba que la dominen todavía por un tiempo más. El ya mencionado Kamaru Usman y Colby Covington. ¿Por qué esto es impresionante? Kamaru Usman, después de derrotar allá en el 2015 a Leon Edwards, entró en una racha que le permitió convertirse en el campeón de peso welter en el año pandémico, en el 2020. Y desde ahí tuvo una serie de defensas de títulos que llevaron a que la gente lo considere, no yo, pero muchos lo consideraban el mejor peso welter de la historia por encima de George St. Pierre. Y Colby Covington era el némesis de Kamaru Usman, el único que se decía que era quien podía derrotar al campeón, y Usman a la vez era el único que se decía que podía derrotar a Covington. Todos los demás peleadores estaban totalmente descartados, hasta que apareció Leon Edwards y derrotó a Kamaru Usman en una pelea que tenía prácticamente perdida, tirando una head kick que mandó al nigeriano a dormir a la lona, y a partir de ahí cambió la historia de la división. Edwards luego defendió su título ante el mismo peleador nigeriano en una pelea que se dio también en Inglaterra, y donde Edwards tuvo una victoria, no diré cómoda, pero sí diré contundente y sin ningún tipo de controversia. Y luego defiende el título ante Colby Covington, que se decía que era quizás un matchup aún más difícil para Rocky de lo que era Kamaru Usman. Y en esta pelea Edwards, la verdad que ahí sí fue una victoria dominante. Covington, salvo quizás en un momento del cuarto round, no tuvo chance de hacerle frente al peleador inglés. Ahora, estos son dos peleadores que se han caracterizado por su estilo agresivo y por tener un juego que se basa muchísimo en el grappling ofensivo y específicamente en la lucha. Estamos hablando de luchadores de nivel División 1 y División 2 de Estados Unidos. Enfrente en esta oportunidad va a tener un Belal Muhammad, que tiene una racha también impresionante por sí mismo, con 10 peleas sin perder. Dentro de esas 10 peleas tiene 9 victorias, y ahorita les voy a contar por qué no son 10. Y en esas 9 victorias tiene 2 finalizaciones. Una sumisión hace ya bastante tiempo entre Takashi Sato y un TKO a Sean Brady, en quizás la pelea que le termina dando la oportunidad, más allá de la racha, le termina dando la oportunidad de ser considerado para retar al campeón Leon Edwards. Porque recordemos que a Belal algo que se le critica mucho es que tiene un estilo aburrido, pero en aquel entonces, luego de haber pasado un campo de entrenamiento en el equipo de Khabib Nurmagomedov, logra una finalización contundente a partir de un tremendo golpe de derecha. Recordemos que Belal y Brady prácticamente se neutralizaron entre sí en lucha, y fue Belal el que se terminó imponiendo en el striking, y a partir de ahí empieza a llamar un poquito más la atención, aunque luego tiene esta, por nombre, excelente victoria ante Durinho Gilbert Burns, pero en cuanto a desarrollo no tanto, porque si bien termina siendo una victoria 100% dominada por Belal, Durinho se lesiona muy rápido en la pelea, entonces mucho se decía que Belal tendría que haber superado con mayor facilidad a un peleador lesionado y no haber tenido que llegar a la distancia. Pero bueno, esa es la situación en la que estamos, y la verdad yo no veo que otro peleador se merecería por encima de Belal Muhammad tener la oportunidad por el título. Ahora, yo les decía, Belal tiene en sus últimas 10 peleas invicto 9 victorias, y esa una que es el no contest que tuvo contra Leon Edwards. Recordemos que en pandemia Edwards tuvo varias peleas canceladas, específicamente contra Khamzat Chimaev por temas de COVID y demás, y finalmente cuando vuelve a pelear, vuelve ante Belal Muhammad. Esta fue una pelea donde se le vio al actual campeón bastante agresivo, diría yo. Le hizo mucho daño a Belal con las leg kicks, con las body kicks, logró ponerlo muchas veces contra la jaula a partir de controlar el centro del octágono con ataques rectos, específicamente el jab, pero no se lleva la pelea porque en un momento antes de Edwards tratar de conectar una high kick de izquierda, tira un jab, o un recto debo decir, que termina llevando los dedos de su mano izquierda a los ojos de Belal, y Belal recibe un eye poke o un piquete al ojo tan fuerte que no puede continuar, y la pelea se declara un no contest por un golpe ilegal no intencionado. Entonces,
¿Esto qué nos dice? Ya hemos visto este enfrentamiento y ya sabemos más o menos cómo se va a desarrollar. Una cosa que está clara, Edwards tiene con qué hacerle daño a Belal, ya lo expliqué. Pero otra cosa que se vio en la pelea es que en los momentos en que entraron en grappling, Belal pudo invertir a Leon Edwards en muchas oportunidades, incluso hacerle un poco de daño al saliendo de clinch, aunque no diría yo que fue un daño considerable como para llevarse el único round completo que se disputó la pelea. Hoy en día son peleadores distintos, ambos han evolucionado bastante y particularmente Belal yo creo que tiene un estilo más agresivo. Para mí, por un lado, Leon Edwards, para llevarse esta pelea, tiene que enfocarse en lastimar la base de Belal, que es lo que ya le funcionó la última vez, y estar atento a la defensa de takedown. Y por otro lado, Belal creo que tiene que evitar entrar en una contienda de striker ante alguien que no solo es un striker superior, más versátil y más técnico, sino que además tiene un mayor alcance. De hecho, la clave de la pelea yo la veo en 2 puntos. El primero es quién toma el centro del octágono. Aquel que controla el centro del octágono va a ser el que va a poder determinar dónde es que se van a desarrollar las acciones. Si Leon Edwards toma el centro del octágono, va a tener al retroceso a Belal, y eso va a ayudar mucho a mitigar el boxeo del peleador norteamericano, que sí, o sea, no tiene un gran boxeo en el sentido de mucha versatilidad, pero tiene poder y es sólido en las cosas básicas. Además, al hacerlo en retroceso va a hacer que las oportunidades de takedown sean mucho más predecibles y menos explosivas. Por otro lado, si es Belal quien toma el centro del octágono, va a poder manejar mejor la distancia y ser él quien elija la distancia a la cual se va a intercambiar, y sobre todo va a poder presionar a Edwards contra la jaula. Y este punto me lleva a la siguiente clave, al otro punto, que es quién controla el grappling. ¿A qué me refiero? Si es Edwards quien tiene la capacidad de controlar el grappling de Belal, yo creo que prácticamente esta pelea se acaba. Porque si es así y Belal no tiene la capacidad de llevar a Edwards al piso, o de llevarlo pero que Edwards se le pare rápidamente y no poder pegarlo contra la jaula, tarde o temprano el campeón va a encontrar el golpe de finalización. Sin embargo, si es Belal quien puede entrar en grappling en el cuerpo a cuerpo y de repente no llevar a Edwards al piso, pero controlarlo contra la jaula y a partir de ahí hacerle un poco de daño y quién sabe en algún momento ya tentar el takedown, se podría llevar una pelea de poco riesgo y que le permita dar el título. Sí, no sería una pelea muy divertida y de hecho sería algo así tipo la pelea de Dvalishvili con Aldo, pero creo que es lo más seguro que podría hacer Belal y creo que con el skill set que tiene es una pelea que puede hacer. Por todo lo expuesto, creo que pensar que Belal Muhammad tiene condiciones de finalizar a Edwards es un sinsentido, pero pensar que tiene condiciones para llevarlo a robar una decisión de visita me parece que es algo muy razonable y de hecho yo me inclinaría inicialmente por esto. Sin embargo, creo que de local y sobre todo habiéndose enfrentado Leon Edwards a 2 grapplers del calibre de Usman y Covington, va a encontrar la manera de hacerle daño a Belal. Mi predicción es que Edwards retiene su título ganándole a Belal Muhammad vía decisión unánime. Eso es todo por hoy, nos vemos, chao chao.